Mi mujer Victoria llegó incluso más tarde que yo el viernes por la noche, aunque yo llegaba tarde. ¿Qué puede hacer un hombre cuando su novia sale con amigos después del trabajo? Yo no lo aprobaba. Vicky era muy buena informándome de cuándo salía, a dónde iba y asegurándose de llegar pronto a casa, porque cada pareja necesita su propia vida aparte de la de su pareja. Las 8 solían ser su hora límite. Vicky me envió un mensaje de texto esta tarde, cuando yo estaba fuera inspeccionando un trabajo. Salgo a tomar algo con las chicas, vuelvo tarde a casa. Te quiero, me dice Vicky, como es habitual en ella. ¿Por qué me molesta tanto cuando generalmente no ocurre más de una vez cada 3 o 4 semanas? Eso ya es otra historia. Sencillamente, me cuesta confiar en las mujeres en general. No, eso tampoco es cierto. Me cuesta confiar en las personas, independientemente de su sexo, que viajan con frecuencia por trabajo o que frecuentan los bares sin su cónyuge. Vicky es estupenda en ambas cosas, pero lo que más odio son las vacaciones. Quizá te preguntes cuál es la causa de estos problemas y cómo influyen en mi opinión sobre Vicky. Para que puedas comprobarlo por ti mismo, te contaré una breve anécdota trágica. Nací y crecí en un pub. En nuestra pequeña ciudad a las afueras de St. Louis, Missouri, mis padres regentaban el pub más popular y, en la otra mitad del edificio, un restaurante francés de lujo. La gente recorría grandes distancias para cenar allí, y luego se iba de fiesta toda la noche en la discoteca adyacente. Mis padres me inculcaron desde pequeño la importancia de la prudencia, y yo fui testigo de todo. Pensaron que tenía que aprender el negocio a los 16 años, durante el verano. A los 16 años, mi hermano mayor y mi hermana también empezaron a trabajar en el negocio familiar. Mi hermano era el encargado del bar y se había licenciado en hostelería cuando yo empecé a trabajar allí, tenía 21 años. Mi hermana acababa de empezar la universidad y tenía casi 19 años. Yo no podía trabajar en el bar, claro, porque era muy pequeña. En el restaurante, empecé a servir mesas. Despreciaba este trabajo porque, como cualquier adolescente, lo único que quería era salir con mis amigos y corretear por las calles. Mi objetivo era ganar mucho dinero haciendo algo que me gustara y esforzándome lo menos posible, idealmente en un entorno en el que pudiera conocer a jóvenes atractivas y ligar con ellas. Mi perspectiva empezó a cambiar a las 3 semanas de trabajar en el restaurante. Pensé que iba a perder la vista de tanto ver el T&T. Además, tuve la oportunidad de investigar otros conocidos Little Black Dresses. Mirar uno de los vestidos de las damas de sociedad de la ciudad fue mi primer encuentro con un castor desnudo, el primero con el que, sin embargo, no tenía relación. La expectación fue en aumento cuando la observé a ella y a su cita disfrutando de su almuerzo y yéndose después al bar. Mis padres tuvieron que enviarme de vuelta a mi trabajo en el restaurante varias veces después de que me distrajera en el bar. Era una noche en la que mi hermana tenía que trabajar. Se acercó a mí y me advirtió de que tendría consecuencias si no volvía a mi trabajo y hacía caso omiso de todos los estímulos externos. La miré y le contesté, pero hermana, esa es la señora Orton y ha salido con un hombre. Ni siquiera lleva pantalones. ¿Crees que el señor Orton lo sabe? Dios, me muero por contárselo a los hombres. Esto es increíble. Sutilmente, Sarah murmuró, «Oh mierda», mientras temblaba en su silla, inexpresiva. En ese momento, sentí la gran mano de mi padre apretándome el hombro. Con un firme apretón, me ordenó, «Don, ven conmigo ahora mismo». A continuación, salió furioso del comedor, pasó por delante del puesto del camarero y se dirigió a su despacho. Lentamente y, para ser sincero, aterrorizado, le seguí. Estaba preparada para tener una conversación seria con mi padre esa noche porque ya me había mandado a trabajar bastante. «Cierra la puerta y siéntate», susurró cuando entré en su despacho. Me temía que esto iba a ser terrible. Mientras permanecía sentada y observaba a mi padre mirándome fijamente, me sentí mareada. Por fin, soltó un suspiro y empezó a hablar. «Don, debería haber tenido esta charla contigo antes de dejarte empezar a trabajar aquí, pero no lo hice. También tuve que tener esta misma charla con tu hermano y tu hermana y créeme que no se hace más fácil con la repetición. Hijo mío, ¿no te parece que la señora Orton es una mujer impresionante?», inquirió mi padre. Me sentí un poco mareado y salté un poco ya que estaba tan asombrado.
Estaba perplejo por la pregunta de mi padre y el repentino cambio de tema. Repitió, ¿verdad que sí?, mientras yo intentaba formular mi respuesta. Tragué saliva y asentí con la cabeza mientras murmuraba, «Ue». Con los codos apoyados en el escritorio, papá entrelazó los dedos y apoyó la barbilla en los pulgares. Su expresión apenada y su suspiro permanecen conmigo hasta el día de hoy. Cuando estuvo listo para volver a hablar, se sentó en su silla. Sus palabras resuenan en mi mente incluso después de todos estos años. Hijo, este negocio es nuestra vida y nuestro sustento. Mantiene a toda la familia. Nos proporciona nuestra bonita casa y piscina. Envió a tu hermano a la universidad y enviará a tu hermana y a ti también a la universidad. Nos mantendrá a todos durante años si no hacemos algo que lo arruine. Don, si alguien que conoces entra aquí con su familia, sonríe y salúdale por su nombre. Puedes visitarle mientras haces tu trabajo si el cliente quiere, pero tienes que recordar una cosa muy importante. Cuando operas un negocio como este tienes un oído y una visión selectivos. Parte de estar en el negocio de los servicios de comida y bares es la discreción. No ves nada que no debas ver. Si alguien que conoces entra aquí con alguien del sexo opuesto que no es miembro de su familia, le llama señor o señora a menos o hasta que te diga lo contrario. En ese caso no recuerdas que hayan estado aquí. Especialmente no recuerdas nada de lo que hicieron o cómo iban vestidos. Si nuestros clientes hacen algo fuera de lugar, lo ignoramos todo lo que podemos y no hablamos de ello fuera de este establecimiento. Todo el personal se rige por estas mismas normas estrictas. Si oigo a alguien del personal cotillear sobre un cliente, lo despido. A lo largo de los años he tenido que despedir a algunos empleados muy buenos porque no podían mantener la boca cerrada sobre los clientes. Somos conocidos tanto por nuestra discreción como por la calidad de nuestra comida y nuestro servicio. Hijo, eres joven y sé que tienes las hormonas revolucionadas. Demonios, incluso a mi edad me fijo en mujeres como la señora Orton si tengo la oportunidad. Tu madre sabe que lo hago y que lo harás, pero también sabe que es como mirar escaparates. Miras y nunca compras o te pruebas la mercancía. No espero que no mires, pero sí espero tu discreción y que no lo hagas tan obvio como lo has hecho esta noche. Otra cosa que deberías saber, hijo, es que la gente como la señora Orton siempre es descubierta. Las habladurías empezarán en otro sitio y acabarán llegando a su marido. Si él es como la mayoría de los hombres, terminará con su matrimonio. Las personas que engañan a su cónyuge siempre se descuidan y, finalmente, el cónyuge se entera. No queremos ser el comienzo de algo así. Muchos de ellos tienen hijos pequeños y un divorcio hace mucho daño a los niños. Ahora vuelve al trabajo y recuerda lo que te he dicho. Aquel día volví al trabajo y trabajé en el restaurante cuando era estudiante de instituto y de universidad. Había demasiadas trampas para alguien de mi edad, pero ni una sola vez cotilleé sobre los clientes. Cuando maduré y empecé a servir mesas, pude ver cómo llegaban distintos grupos de personas para distintos tipos de salidas nocturnas. Los que estaban casados con personas que yo conocía tenían un comportamiento que no sería aceptable en casa de una pareja casada. Fue una lección para mí. Tal vez asimilé demasiada información, porque también desarrollé una fuerte aversión por quienes se entregaban a excursiones nocturnas con sus amigos. Me di cuenta de que muchos viajeros de negocios flirteaban e intentaban cortejar a los lugareños durante su estancia. Muchos de ellos estaban casados, o al menos llevaban anillos que así lo proclamaban, así que es aceptable que no sea así. Uno de nuestros clientes casados solía ser el objetivo. Todos eran tratados con el mismo grado de decencia y respeto, pero yo llegué a despreciarlos y desdeñarlos. El objetivo en todo momento era que los clientes volvieran. Las personas cuyos matrimonios parecían sólidos eran las que acudían a los clubes nocturnos pero se marchaban pronto tras unas cuantas copas. Los que se quedaban hasta altas horas de la madrugada solían tener problemas matrimoniales y algunos incluso pedían el divorcio. En mi primer año de universidad, gracias a mi padre, tuve una nueva camarera. Fue amor a primera vista cuando vi a Victoria. Nos enamoramos el uno del otro durante nuestros 2 años de colaboración. Tuvimos citas y conocimos a nuestras familias. Tras algunas discusiones, nos dimos cuenta de que éramos almas gemelas. Nos divertíamos observando a los bromistas e idiotas que visitaban el establecimiento. Mi última petición fue que Vicky fuera mi esposa, y lo hice público la Navidad anterior a nuestra graduación universitaria.
Ya estábamos comprometidos el uno con el otro y sabíamos que coincidíamos en nuestra forma de ver la vida. El deseo de nuestros padres de que firmáramos un acuerdo prenupcial fue el único obstáculo en nuestra relación. A Vicky y a mí nos parecía una tontería, porque éramos compañeros de vida. Para mi asombro, mis padres poseían una importante cartera de inversiones, además del negocio. Si la heredaba, querían que estuviera a salvo. Curiosamente, los padres de Vicky compartían mi deseo. Se oponían a la idea de que Vicky y yo nos repartiéramos su enorme patrimonio en caso de divorcio. Estos problemas se resolvieron con la forma en que se redactó el acuerdo. En caso de divorcio, ambos acordamos que los bienes que tuviéramos antes del matrimonio o que nos hubieran legado permanecerían con nosotros. Las pensiones también estaban cubiertas por el acuerdo. Cada uno conservó la suya. Solo dividimos un bien que habíamos comprado juntos después de casarnos. En caso de que nuestros hijos fueran menores durante el divorcio, el convenio incluía incluso la custodia de los hijos. Los niños quedarían al cuidado del progenitor que viajara menos si uno de nosotros viajaba con más frecuencia que el otro, a menos que hacerlo pusiera a los niños en peligro. Por fin llegó el día de la graduación. Una empresa local de corretaje de valores contrató a Vicky tras licenciarse en finanzas. Mi licenciatura es en Ciencias de la Construcción, con una especialización secundaria en arquitectura paisajística. Durante los 2 años siguientes a mi graduación, perfeccioné mis habilidades en el sector de la construcción. El restaurante y el abrevadero no despertaron la curiosidad de Vicky ni la mía. Mi hermano y mi hermana tomaron las riendas de la empresa después de que mis padres la incorporaran. Papá era solo papá, mientras que mamá seguía siendo la contable. Aunque no lo pareciera sobre el papel, él era el jefe. Decidí montar mi propia empresa de construcción y paisajismo tras 2 años trabajando para otra. Mis padres intervinieron y pusieron dinero del negocio familiar en la empresa, ya que Vicky y yo apenas podíamos pagar la hipoteca y el vehículo. Gestionarla era un trabajo remunerado para mí. Al principio lo pasamos mal, pero Vicky había ido ascendiendo en la empresa. Un día volvió a casa llena de alegría. La unidad de cumplimiento de la correduría la había elegido para un puesto. Este departamento se encarga de que las oficinas satélite cumplan todas las normas de la SEC. Un inconveniente de su nuevo trabajo era que le exigía viajar de vez en cuando. Esto me preocupa por mi experiencia, pero no es excesivo, solo 3 o 4 días al mes. Mi negocio creció con el tiempo. Empecé con pequeñas reformas y fui ascendiendo hasta construir estructuras completamente nuevas y ajardinarlas, además de añadir habitaciones y garajes. Estaba contento con el acuerdo y nunca quise transferirme la propiedad de la empresa. Seguí cobrando un sueldo cada vez mayor. El valor y los ingresos de nuestra empresa aumentaban año tras año, lo que me llenaba de orgullo. A pesar de mi incomodidad inicial, acabé aceptando los viajes de Vicky. Sin embargo, sus salidas nocturnas me complacían. Iba como mucho una vez al mes y volvía a casa a las 8 de la tarde. De vez en cuando, salía a tomar una cerveza después del trabajo con el personal de la oficina o los equipos de construcción, e incluso se me pedía que viajara en alguna ocasión. Buena gestión es eso. Sin embargo, me aseguraba de salir después de un par de cervezas. Incluso si salía con mis empleados, a menos que Vicky estuviera allí, mi hora habitual de llegada a casa no era más de 1 hora más tarde. Cuando Vicky y yo llevábamos 3 años casados, tomamos la decisión de formar una familia. Patrick fue nuestro primogénito y mi pequeña Susan llegó 18 meses después. Se volvió muy dominante conmigo desde que era pequeña. Se parecía a su madre, Lamin y yo, cuando tenía 4 años. Cuando fuera mayor, sin duda iba a robarme el show. Gracias a su creciente competencia, Vicky se hizo famosa como la chica a la que acudir para domar lugares de trabajo caóticos. Detectaba los problemas y podía guiarles para resolverlos. Cuando encontraba oposición, no dudaba en identificar y castigar a los responsables. No dudaba en ponerse en contacto con la central y convocar a los pesos pesados si eso fallaba. El número de jefes de oficina que la traicionaban y buscaban empleo en otra parte era elevado. Como consecuencia, Vicky empezó a viajar más. Ahora desaparecía 2 semanas al mes. Tanto ella como yo lo despreciábamos. Hablábamos. Ella había previsto poder asumir el control de la división en menos de 2 años. Después, recibiría un importante aumento de sueldo y no tendría que viajar.
Ambos acordamos seguir adelante mientras esperábamos esa oportunidad. Como consecuencia del debilitamiento de la economía, mi pequeña empresa tuvo que empezar a aceptar trabajos que habríamos rechazado antes del boom inmobiliario y el hundimiento de la bolsa. Aproximadamente la mitad de nuestra plantilla ya había sido despedida. No estábamos en una situación financiera difícil por falta de grandes préstamos o gastos generales, pero nuestros beneficios habían bajado. Fui a licitar en una tarea menor y ese fue el principio del fin para mi matrimonio. Me arrepiento mucho de haber aceptado la oferta. Si hubiera sucedido, tal vez mi matrimonio todavía iría viento en popa. Tal vez no. Era jueves por la mañana y entré en mi lugar de trabajo, cuestionándome mi motivación para estar allí. Por fin había terminado todo el papeleo que se había acumulado en mi mesa la noche anterior. Un examen de conformidad había ocupado gran parte de la semana de Vicky. Después de nuestra conversación, sabía que no llegaría a casa hasta tarde el viernes por la noche, así que me esforcé. Casi nada más levantarme esta mañana, planeé visitar una de nuestras 3 obras y pasar allí el día, inspeccionando el trabajo. Todo el mundo sabe que tener al jefe físicamente presente y capaz de hacer todo lo que puedan los trabajadores es el método más seguro para mantenerlos motivados y garantizar un trabajo de alta calidad. Apenas estaba sentado en mi mesa cuando mi ayudante me dio un toque rápido. Según ella, Don, aquí somos informales. Intento tratar a mis empleados como parte de la familia. La señora Sloan está aquí y quiere hablar de construir una terraza y ajardinar su patio trasero. ¿Tienes tiempo para visitarla? A pesar de mi pensamiento inicial de genial, una pequeña terraza y unos arbustos, decidí seguir hablando. En última instancia, se podría organizar un trabajo de algunos días, lo que ayudaría a mantener a algunos de los hombres empleados para mantener a sus familias. No podía creerlo cuando la señora Sloan entró en mi despacho. Casi me faltan las palabras. Me quedé mudo porque se parecía a la señora Horton, la primera mujer con la que había estado irremediablemente obsesionado. Me levanté para saludarla y recuperé la compostura. Le dije con una sonrisa, señora Sloan, encantado de conocerla. Soy Don Patterson. La señora Simpson me dijo que quería construir una terraza. ¿Es correcto? Mi disculpa fue mi disculpa. Por favor, tome asiento mientras discutimos sus necesidades. No suelo ser así, pero usted me recuerda mucho a una señora que conocí cuando era más joven. Es casi como si acabara de entrar en la habitación. Por favor, perdóneme. La señora Sloan rió entre dientes y se presentó como Dawn, soy Jasmine. Al ver mi expresión de desconcierto e incertidumbre, prosiguió, ya sabes, Jasmine Horton. Donita y Alfred Horton eran mis padres. Solíamos venir al restaurante de tu familia todo el tiempo. Dios mío, exclamé. Lo siento. Eras mucho más joven y has cambiado. Bueno, supongo que todos hemos cambiado un poco. Mis padres se separaron cuando yo tenía 10 años, y mi madre me llevó con ella. Después no pudimos pagar sus gastos. Jasmine continuó con un suspiro. Bueno, de todos modos, mi marido y yo hemos comprado una casa cerca de donde vivíamos antes y él dice que podemos construir una terraza y una cabaña con jacuzzi. Creo que también tenemos suficiente para ajardinar si los precios no son demasiado altos. Cuando me enteré de que tenías un negocio de construcción, tuve que ver si te interesaría antes de consultarlo con alguien más. Durante buena parte de la mañana, recordamos tiempos pasados y hablamos de los planes de Steven y ella. Le informé de que necesitaba inspeccionar la casa y tomar medidas antes de presentar una oferta una vez que hubiéramos concretado sus deseos generales. Ella respondió, no hay problema, non. Podemos salir ahora o, quiero decir que no trabajo, así que cuando quieras me parece bien. ¿Qué le dije? Te diré que. ¿Por qué no me paso sobre la 1 de la tarde? Tengo que echar un vistazo a mis equipos de trabajo y comer algo, luego tendré toda la tarde para hacer las mediciones y la oferta. ¿Te parece bien? Cuando Jasmine salió de la oficina, yo la seguí. Informé a Laura, mi ayudante, estaré fuera el resto del día. Voy a comprobar todos los sitios de trabajo, tomar un bocado y luego ir a casa de la señora Sloan para ofertar su pequeño trabajo. Cierra cuando vuelvas a casa. Si me necesitas, tendré mi móvil. Aunque me entretuve un poco más de lo necesario para reunirme con uno de los propietarios, todo lo demás iba sobre ruedas en los trabajos.
Debido a ello, llegué a Sloan sobre la 1:30, cuando el almuerzo ya había empezado. Al ver a Yasmín en la puerta, me disculpé inmediatamente por mi tardanza. Señora Sloan, siento llegar tarde. Me he liado con uno de los propietarios y he salido corriendo. Intenté llamar pero solo me salía el contestador. La señora Sloan comentó con una sonrisa, Don, te dije que era Yasmín. Siento no haber oído el teléfono. Salí a limpiar la piscina después de llegar a casa y se me olvidó llevarme el inalámbrico. No pasa nada. Ya estás aquí. ¿Quieres algo de beber o quieres ver la zona? Estoy bien, Yasmín. Salgamos y veamos tu patio trasero. Obtuve todas las medidas y le contesté, bueno, no hay problema en ponerle precio a todo lo que suelo usar, pero como no tienes bañera de hidromasaje, tienes que comprarla antes de que haga una oferta. Necesito saber las dimensiones de la misma antes de poder pedir algunos de los materiales que utilizaremos. Oh, dijo Yasmín. Pensé que también amueblarías la bañera. No sé mucho de ellas y, bueno, ¿no puedes incluir eso también en la oferta? Sí, Yasmín, supongo que puedo hacerlo, pero no las vendemos y tendré que comprar una en otro sitio. Para ello necesito saber el tamaño que quieres, si será en el suelo o independiente, si funcionará con corriente de 210 o 110 voltios. Me sentí mal por Yasmín, porque parecía muy angustiada. Recordé cómo, cuando era más pequeña, hasta las pequeñas cosas podían causarle una inmensa tristeza. Por fin comenté, bueno, hablemos de esto un rato y luego tal vez puedas llamar a tu marido o hablar con él esta noche sobre el tema. Puedo posponerlo hasta que decidas qué tipo de bañera quieres. Yasmín parecía estar gravemente preocupada. Casi temblaba al responder, oh, no. No puedo llamarle para esto. Me dijo que me encargara yo y eso pienso hacer. Está de viaje de negocios en Denver, así que no le veré hasta el fin de semana. Quizá podamos arreglarlo. Yasmín me dijo que rara vez tenían invitados y que ella era la que más utilizaba la piscina y el patio trasero cuando indagué más sobre el uso que hacían de la bañera. En ocasiones, también recibía a algún que otro amigo. Por fin tenía todos los datos que necesitaba. Yasmín pudo examinar las bañeras mientras estábamos con mi proveedor. Yasmín compró una bañera más compacta para 5 personas. Volvimos a su casa una vez que obtuve las medidas. Quería entrar en mi oficina, así que pregunté si había algún sitio donde pudiera conectarme a internet. Quería una lista de precios actualizada antes de empezar a trabajar porque varios de los artículos que necesitaba para el presupuesto cambiaban los jueves. Yasmín respondió con una sonrisa, claro, Don. ¿Por qué no vienes a la oficina? Steve es representante de Savon Business Systems. Se ha montado un despacho muy bonito para poder trabajar desde casa cuando no está de viaje. Puedes conectar tu portátil a nuestro portal de red o usar nuestro ordenador. Cuando entré en la oficina, me quedé helado. Casi como cualquier otro despacho típico de un edificio de oficinas, lo tenía montado. Al entrar por la puerta, su mesa estaba a la izquierda. El jardín trasero se veía a través de las ventanas que recorrían todo el despacho. Frente al escritorio había una estantería y 2 elegantes asientos de cuero. Vaya, era increíble. Yasmín cogió la silla de detrás del escritorio. Con una sonrisa en la cara, me dijo, puedes sentarte aquí mientras trabajas. Si necesitas algo solo tienes que pedirlo. Con un gracias, me puse detrás del escritorio. Después de dejar el portátil sobre la mesa, me senté. Cuando Yasmín vio que necesitaba un cable ADSL para el ordenador, me lo dio. Tuve que pasar por delante de una imagen para conseguirlo. Me detuve tras echar un rápido vistazo a la imagen. Después de mirarlo detenidamente, finalmente lo cogí. Mientras me tendía el cordón, Yasmín me puso cara de perplejidad. Observó mi expresión y la forma en que apretaba la imagen e inquirió, ¿Tom pasa algo? Es mi marido y su orgullo. Sigo intentando que tire esa foto y haga otra de su Chevelle, pero no quiere. Estoy harta de tener que mirar a su antigua novia cuando uso el escritorio. Don, por favor, no me mires así. ¿Qué te pasa? Yasmín repitió su pregunta. Retirándome del escritorio, coloqué delicadamente la foto encima. Pregunté a Yasmín, ¿mencionaste que tu marido estaba en Denver? Ella respondió con asombro, sí, lo hice. ¿Por qué? Mi mujer está en Denver y lleva allí toda la semana.
Yasmín, ¿le preguntaste a Steven dónde ir para pedir un presupuesto o le dijiste que ibas a hablar conmigo? No. Don, ¿qué más da? Él solo me dijo que si tenía que tener una cubierta y una bañera de hidromasaje para obtener estimaciones. Dijo que si no costaba más de $20,000 podía hacerlo. ¿Por qué haces estas preguntas? Yasmín, esa mujer con la que está Steve en esta foto es mi esposa. Yasmín respondió con una sonrisa. Qué raro que te hayas casado con la antigua novia de Steve. Solo llevamos casados 18 meses. ¿Cuándo os casasteis? Volví a mirar a Yasmín mientras se me hacía un nudo en la tripa. Vicky y yo llevamos casados 9 años. Esa foto no es de hace más de 2 años, porque lleva un collar que le compré por Navidad hace poco más de 2 años. El conjunto que lleva lo compró para irse de vacaciones el verano siguiente. Después de estar un rato de pie, Yasmín tomó la palabra y preguntó, Don, lo siento por ti si estás diciendo lo que yo creo, pero, bueno, ¿por qué te preocupa que ella esté en Denver? Yasmín, dijiste que llevabais casados 18 meses. ¿Sabes cuándo se hizo esta foto? Por lo que recuerdo de lo que Vicky llevaba puesto en esta foto, podría haber sido tomada más o menos cuando os casasteis. ¿Cuándo la enmarcó Steve? ¿Por qué ha dicho eso? No es cierto, porque la foto fue tomada el día que se llevó el gran premio en la exposición estatal de autos Chevrolet. Eso fue. Yasmín rompió a llorar y se hundió en uno de los sillones de felpa que había junto al escritorio. 3 semanas antes de casarnos. Nunca lo pensé. Me dijo que era una foto vieja, pero está sosteniendo el trofeo del primer puesto. Maldito sí. Yo. Yasmín, espera pacientemente, instruyó Don. Vamos a pensarlo un poco. Fui testigo de todo mientras trabajaba en el restaurante. Aprendí a no entrometerme en los asuntos de los demás porque los tramposos siempre acaban en agua caliente. Sé que tiene mala pinta, pero lo único que sabemos con certeza es que Steve y Vicky están abrazados delante del coche de él. También sabemos que la foto fue tomada hace entre 18 meses y 2 años. Como es más joven que nosotros, no creo que Steve pueda ser el exnovio de Vicky. Empezamos a salir cuando teníamos 18 años y ambos trabajábamos en el restaurante de papá. Sin embargo, podría serlo. No conozco los nombres de todos los que le gustaban cuando era más joven, y tú tampoco conoces a Steve. Por cierto, ¿cuántos años tiene? Tiene 29 y yo 27. Madre mía. Siendo que Vicky aún no tiene 31 años, es plausible. Honestamente, estoy confundido. Oh, no. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? No importa cuántas veces preguntemos, siempre negarán tener una aventura o haberla tenido alguna vez. Podrían dejar de hacerlo o volverse más engañosos si descubrimos que tienen una aventura y preguntamos. Hasta hoy, te habría asegurado que Vicky tenía toda mi confianza. Ahora no estoy seguro. Oh, no. Estoy realmente confundido. Tras más discusiones, llegamos a un plan razonable. Guardaríamos silencio sobre lo que creíamos haber encontrado hoy. Yasmín no informaría a Steve de que había hablado conmigo sobre la cubierta y contrataríamos los servicios de un investigador privado para averiguar cómo estaban Vicky y Steve. Al día siguiente, Yasmín y yo nos reunimos con la empresa de seguridad de la obra y ellos nos presentaron a la empresa de investigación con la que trabajan. Tras una breve reunión con sus representantes, firmamos un contrato en el que se describían sus servicios. Luego volvimos a nuestras respectivas casas, donde Yasmín acortó el nombre del cheque para que pareciera un depósito por el trabajo del que habíamos hablado. Yo utilicé la cuenta de la empresa, y Vicky nunca vio los libros ni los cheques, así que estaba a salvo. Todo lo que tenía que hacer era: Don, Yasmín, lo siento. No, eso no está bien. Me complace informaros de que no podemos encontrar nada que indique que vuestros cónyuges se estén viendo o incluso que se conozcan, nos dijo el investigador después de 3 semanas de reunirnos Yasmín y yo acompañados por él. No han hecho nada inapropiado a pesar de que le seguimos todos los días a la hora de comer y después del trabajo. El único suceso inusual ocurrió el viernes pasado, cuando la señora Patterson y algunos de sus compañeros salieron a tomar unas copas después del trabajo. Lois Landing fueron vistas bailando con varios hombres en diversos bares. Hubo una ocasión propicia para que Vicky bailara con Steve. Mantuvieron el contacto visual y no permitieron que sus manos se desviaran. No hubo ningún comportamiento inapropiado, como besarse.
Después del baile, no se les volvió a ver hablar. Suspiré, me recosté en la silla y miré al investigador antes de volverme hacia Yasmín. Empezaba a pensar que mi desconfianza, que había desarrollado mientras trabajaba en el negocio familiar, era la culpable de todo este lío. Habíamos hecho todo lo posible, incluida la comprobación de todos los registros telefónicos, la instalación de cámaras y grabadoras por toda la casa, e incluso no habíamos encontrado nada sospechoso en el coche ni en el bolso de Vicky. Bueno, supongo que entonces podemos achacarlo a la paranoia, murmuro, con la voz que delata mi frustración. Mi alegría al enterarme de esto se ve ensombrecida por mi vergüenza por haber sospechado alguna vez que Vicky y Steve tuvieran una aventura así. Podemos dejar de darlo un poco. Dijiste que Steve viajaba a San Antonio la semana que viene, ¿verdad, Yasmín? Antes de responder, Yasmín pareció perpleja. ¿Qué tiene eso que ver? Ah, y la semana que viene no tendremos que preocuparnos por tener a alguien vigilado, ¿verdad? Creo que ese es el preciso momento en que debemos asegurarnos de que se cumplan. Hace 2 semanas, Vicky me informó de que la semana que viene iba a llevar a cabo una revisión del cumplimiento. Mencionó ir a Austin, Texas, pero no estoy seguro. Su separación puede ser de tan solo 1 hora, o incluso menos, dependiendo de dónde se alojen en esos lugares. Ahora podemos decir con razonable certeza que no se congregan en esta región. Creo que sería una buena idea que lo comprobáramos en este próximo viaje. Después de eso, diré que, a pesar de lo que vimos en la foto, estaba siendo un tonto paranoico si se sinceran. Si fueran amigos desde hace tiempo, pensaría que a Vicky le parecería bien que se hiciera un selfie con su premio. A pesar de todas las preguntas y dudas, Don y Yasmín no encontraban ninguna señal de que Vicky o Steve los trataran de forma diferente a como lo habían hecho siempre. Vicky seguía tratando a Don como si fuera el único hombre del mundo, acudiendo a él en busca de sexo y dándoselo cuando se lo pedía, como siempre había hecho. Don, por su parte, no encontraba ningún indicio de que Steve los tratara de forma diferente a cuando eran novios o inmediatamente después de casarse. El viernes anterior al siguiente viaje de Vicky, Don y ella salieron a cenar. Más tarde, mientras se acurrucaban en la cama, Don le preguntó, Vicky, ¿te acuerdas de cuando trabajábamos en el restaurante de papá y nos reíamos de todos los tramposos y de la gente que hacía cosas inapropiadas? Vicky sonrió, levantó la cara para encontrarse con la suya y finalmente contestó, sí. Don sintió una pequeña contracción en sus músculos, pero no estaba seguro. Tío, algunos de aquellos tipos eran simplemente estúpidos. Cada vez que alguien del trabajo hace algo parecido, no puedo evitar pensar en aquellos tiempos y en lo tontos que eran. ¿Por qué? Un compañero de trabajo sospecha que su mujer le es infiel, pero no ha encontrado ninguna prueba que lo demuestre. Mientras me contaba sus angustias, recordé aquellos tiempos y le insté a calmarse. Le advertí que se mantuviera alerta, ya que, al final, siempre descubriría si ella le engañaba. El divorcio nunca es bueno para los niños, así que le aconsejé que lo mejor para ellos sería que se tomara su tiempo para decidir. Cuando le pregunté por qué pensaba que un matrimonio acabaría inevitablemente en divorcio, Vicky se mostró bastante abatida. Quizá la mujer quiere seguir casada porque quiere a su marido y no cree que la aventura tenga importancia. De ninguna manera, Vicky. A él le pasa lo mismo. Conoce demasiado bien a los personajes que frecuentan esos abrevaderos, y su tolerancia a la deshonestidad es tan baja como la nuestra. No más que cualquiera de nosotros podría imaginarlo casualmente abrazando una aventura extramatrimonial. Una aventura de una noche, podría verlo de acuerdo, pero una aventura. De ninguna manera. Cuando indicó que no aceptaría una aventura a largo plazo, Vicky volvió a tensarse. Pero luego sonrió y se volvió hacia él, lo besó suavemente y le dijo, bueno, me alegro de que sigas siendo el hombre con el que me casé. Ambos estamos familiarizados con el dolor que pueden provocar las aventuras abiertas. Si tiene dificultades, por favor, tráigalo aquí para que podamos ayudarle en su recuperación. Buenas noches, cariño. Don y Vicky se metieron en la cama y empezaron a dormirse. Sin embargo, de tanto dar vueltas en la cama, ninguno de los dos durmió muy rápido. Nuestros agentes están siguiendo a ambos y tendremos un informe para usted el próximo lunes. Esa fue la única información que Don recibió de los investigadores cuando se puso en contacto con ellos 2 veces aquella semana para interesarse por cualquier pista nueva, pero no se supo nada.
Jasmine y Don se reunieron por fin en el despacho del investigador el lunes. Podían presentir sus terribles noticias mientras tomaban asiento. El detective se reclinó en su silla y declaró: «Sabe, cuando quiso que siguiéramos a su cónyuge la semana pasada estuve a punto de decirle que sería tirar el dinero. Este ha sido uno de los casos más difíciles que hemos llevado». Pero tenía razón. Steve y Vicky tienen una aventura. Tenemos fotos y conversaciones grabadas para probarlo. Tengo que decir que estoy muy sorprendido. Si hubiéramos parado después de seguirlos aquí en el área de St. Louis, nunca hubiéramos encontrado esto. De las conversaciones que grabamos se desprende que solo se reúnen 3 o 4 veces al año en ciudades alejadas de aquí. Incluso allí fingen encontrarse por accidente si están fuera de la ciudad y son muy cuidadosos para mantener las apariencias de ser solo viejos conocidos. Sin embargo, lo que encontramos fue un par de tramposos muy listos. Fueron a 2 ciudades diferentes y se alojaron en 2 hoteles distintos. Sin embargo, se conocieron en un tercer hotel y ni siquiera entonces se alojaron en la misma habitación. Alquilaron habitaciones separadas en momentos distintos, pero las habitaciones tenían una puerta que las comunicaba. Steve pagó su habitación en efectivo, por lo que no hay rastro documental. Vicky se registró como Angela Foster y utilizó una tarjeta de crédito a ese nombre con dirección en Washington, Mo. Tenía una tarjeta de identificación estatal como Angela Foster. Steve se registró como Stephen Allen, de nuevo utilizando una tarjeta de identificación del estado para la identificación. Además, solo alquilaron estas habitaciones los martes y jueves por la noche. No se quedaban toda la noche y solo se veían esos 2 días. Me recliné y reflexioné. Le informé: Foster era el nombre de soltera de Vicky, Victoria Angela Foster. Según Jasmine, Allen es el segundo nombre de Steve. Eso era todo. Bueno, respondí. Supongo que todo ha terminado excepto el llanto. Hablaré con un abogado de divorcios en cuanto consiga una cita. El investigador irrumpió justo cuando Jasmine estaba a punto de hablar. Continuó: espera. ¿Hay algo más? Normalmente ni siquiera lo menciono, pero en este caso, no puedo convencerme de que esto es lo que parece. Sé que tuvieron sexo, pero maldita sea, no parece una aventura. Parece más como si estuvieran jugando. Tenemos horas de conversaciones grabadas y la mayoría son muy inocuas. Solo tuvimos sexo con él 2 veces en toda la semana y las conversaciones de almohada eran muy raras. Déjame poner la cinta y te enseño lo que quiero decir. Oímos hablar a Vicky cuando el investigador llevó la cinta al punto en que quería que la oyéramos. Según ella: ¿sabes, Steve? Estoy empezando a pensar que tenemos que acabar con esto. Nos las hemos arreglado durante 6 años y nos hemos divertido. Hemos demostrado que somos la excepción a la regla y que somos tramposos inteligentes. Creo que incluso tú admitirás que el sexo no es tan bueno entre nosotros como lo es con nuestros cónyuges. Además, algo que Don dijo el viernes por la noche me molesta. Estábamos hablando en la cama y me recordó lo que aprendimos en el restaurante de sus padres. Me recordó que a todos los tramposos al final los pillan. Nadie cubre todas las eventualidades. Al final, todos los tramposos se confían demasiado o cometen un pequeño error que hace que les pillen. Todavía me preocupa Dandor. Era la primera vez que íbamos a la misma ciudad y sigo pensando que fue un error. No deberíamos haber cambiado el plan. Deberíamos habernos juntado solo cuando pudiéramos ir a ciudades diferentes que estuvieran lo suficientemente cerca como para que pudiéramos encontrarnos en el medio como estamos haciendo aquí. Sé que es una molestia liar 2 habitaciones y pagar por una habitación que no usamos, pero aún así, creo que hemos demostrado lo que nos propusimos demostrar. Somos tramposos inteligentes y si juegas el juego de forma inteligente puedes hacer trampas y ganar. Realmente no quiero hacer nada para perder a Don. Lo amo hasta la muerte. Es el mejor hombre que he conocido en mi vida. Diablos, después de la primera o las 2 primeras veces que estuvimos juntos, la única carga real que saqué de todo este lío fue la planificación y la intriga. Puedo pasar horas planeando y pensando en los engaños. Conseguir las identificaciones y hacer las reservas y los preparativos del viaje es mejor que hacer un crucigrama o un sudoku. El maldito sexo solo me embota los cuernos. Ahora no te pongas en plan macho conmigo. Sea ciencia cierta que piensas lo mismo. Me dijiste en Dandor que siempre volvías a tu hotel insatisfecho.
El investigador volvió a hablar tras apagar la grabadora. Comentó, hay más, pero esta fue la parte más desconcertante de las conversaciones. No puedo entender por qué. Cuando Don empezó a reírse, el investigador se quedó helado y le miró fijamente. Por fin se calmó y contestó, lo siento. La verdad es que no me hace ninguna gracia y estoy muy enfadado, pero, bueno, hay algo en esa conversación que creo que tengo que contarte. Verás, hace varios años una pareja de la que Vicky y yo éramos amigos se divorció. La mujer había sido infiel y la pillaron. Resultó que había estado colgándole los cuernos a su marido durante casi 4 años antes de que la pillaran y que fue un simple pequeño error lo que la hizo tropezar. La noche que nos enteramos de la infidelidad y el divorcio habíamos salido con otros amigos. Empezamos a discutir sobre los engaños y las estupideces que cometen los infieles. Volvimos a recordar lo que había dicho mi padre cuando trabajábamos en el restaurante y lo que habíamos visto mientras trabajábamos allí. Vicky seguía diciendo que no le importaba, que cualquier persona que quisiera hacer trampas podría hacerlo si simplemente lo mantenía bajo control y era inteligente. Yo estaba en el otro lado de la discusión y le dije que era imposible que eso ocurriera, que en algún momento pillarían al tramposo. Puede que pasen años, pero ocurrirá. Le dije que el engaño podría incluso salir a la luz de alguna manera inocua, pero que saldría a la luz. Finalmente acordamos no estar de acuerdo, pero durante varias semanas Vicky mencionó algo sobre que los tramposos inteligentes podían ganar. Que yo recuerde, su aventura con Steve empezó más o menos cuando tuvimos aquella discusión. Vicky siempre ha estado orgullosa de su inteligencia y ahora creo que pulsé el botón equivocado cuando hablamos de esa aventura. Creo que estaba intentando demostrar que podía hacerlo y salirse con la suya. Supongo que podría haberlo hecho si lo hubiera dejado antes. Ahora. Nope, no se saldrá con la suya. Parecía como si Don y Jasmine nunca se hubieran separado. Una vez más estaban a punto de faltar a la cita programada con su abogado de divorcio. Ya que repartirse los gastos del investigador había funcionado tan bien, decidieron repartirse también los gastos de un abogado de divorcio. La expresión del abogado cambió a una de asombro cuando llamó a Don al despacho. Respondió, señor Patterson. ¿Y esta es, la señora Patterson? Don respondió con una sonrisa, no, señor. Me temo que no. Soy Don Patterson y ella es Jasmine Sloan. Descubrimos que su marido y mi mujer se engañaban y nos repartimos los honorarios de un investigador para descubrirles. Ahora pensamos que también podríamos dividir sus honorarios. Sonrisas y gestos con la silla acompañaron las palabras del abogado George Spalding, por supuesto. Quizá podamos llegar a un acuerdo. ¿Quiere sentarse mientras hablamos? Sentado en su regazo, Don presentó al abogado el informe de los investigadores y las fotografías que lo acompañaban. Antes de que el abogado pudiera examinarlas, Don declaró, no creo que mi caso sea demasiado difícil. También he traído una lista de todo lo que Vicky y yo poseemos y de cuándo y cómo lo adquirimos. También tengo una copia de nuestro acuerdo prematrimonial, en el que no solo se explica cómo dividimos los bienes, sino quién tiene la custodia de los niños. Todo lo que quiero es un divorcio por adulterio y un acuerdo según el acuerdo prenupcial. Me temo que el caso de Jasmine será un poco más complicado. Los papeles del divorcio que Don había traído consigo fueron presentados a su abogado. Mientras revisaba el papeleo, se relajó en su silla. Después de que el abogado revisara los documentos de Don, Jasmine le entregó esencialmente lo mismo que había recibido para ella. La diferencia clave era que ella no había firmado un acuerdo prenupcial. El abogado informó a los dos amigos sobre el procedimiento de divorcio, su duración prevista y la estructura de sus honorarios. Después, habló de las esperanzas de Jasmine para su divorcio, en caso de que se las concedieran. Luego dijo, creo que por ahora es suficiente. Tengo que ver toda la documentación y el informe del investigador. Si tengo alguna duda, llamaré, por supuesto. Si no, prepararé los documentos y partiré de ahí. ¿Quieres que entregue los papeles o que te llame primero? En cuanto los papeles estuvieron listos para ser entregados, Don y Jasmine pidieron que se les avisara. Acordaron mantenerse en contacto, salieron de la oficina y volvieron a sus negocios. George Spalding llamó a Don 2 días después. Después de intercambiar palabras de cortesía, George dijo, Don, he revisado todo lo que me has dado y tengo que decir que este es el caso más extraño que he visto nunca.
Incluso hice que 2 de mis socios lo revisaran y están de acuerdo. No hay duda de que hubo infidelidad, pero maldita sea, hombre, creo que es bastante obvio que la mujer te ama y... Bueno, maldita sea, esto ni siquiera parece una aventura. Es casi como si fuera un juego y tuvieran que tener sexo para jugar. Don, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante con este divorcio? Quiero decir, maldición, hombre, por todo lo que has dicho tenías un matrimonio casi perfecto. No discutíais, vuestra vida sexual estaba por encima de lo normal, parecíais quereros y respetaros. Don, si no te importa que te lo diga, es casi como si tú también estuvieras jugando al juego. Ahora es tu turno y la única jugada que te queda es el divorcio. ¿No puedes hablar con Vicky y superar esto? Sé que has escuchado las cintas y que ella le ha dicho a Steve que tienen que dejarlo y que para ella era básicamente un juego. Don se sentó y se lo pensó un poco más. Por fin le dijo a George, no, George. Me he hecho esa misma pregunta y una vez creo que podría haber hecho precisamente eso. Creo que si esto hubiera sido solo un juego y no hubieran tenido sexo, si solo se hubieran juntado en un romance emocional, o mejor aún, fingido, podría haberlo pasado por alto. Creo que al principio tal vez era solo Vicky que estaba molesto porque me burlé de ella acerca de su creencia de que podría haber un tramposo inteligente. Simplemente no podía aceptar mi afirmación de que no había tramposos inteligentes y que era una conclusión inevitable que al final los tramposos serían descubiertos. Si ella no hubiera dado el paso final y hubiera dejado que Steve le hiciera el amor, yo podría superar su engaño. Esto ha durado demasiado. Maldita sea, 6 años. Aunque el sexo fuera malo y no disfrutaran tanto el uno del otro como Yasmín y yo, seguía siendo adulterio y ella debía pagar por ello. George exhaló y replicó, bueno, es tu vida. Odio tener que hacerte esto. Tengo los papeles listos para presentarlos. ¿Cuándo quieres que la notifique? Don dijo con una sonrisa, bien George, ella y Steve están en la costa este esta semana. Debería volver el viernes por la tarde. ¿Podemos notificarla en el trabajo el viernes? Creo que su avión aterriza al mediodía, así que debería estar en su oficina a las 3:30 o 4, por ejemplo. Me gustaría que la atendieran y le dieran una cinta que he grabado para ella. Es de su conversación donde ella y Steve hablan de renunciar. Puedes escucharla, por supuesto, pero al final le digo, tú pierdes. Como dije, los tramposos siempre meten la pata y los pillan. El viernes por la mañana, antes de salir a las obras, Don reunió a todo su equipo en su despacho. Les explicó el motivo de su divorcio y el de Vicky. Les dio instrucciones específicas para que no divulgaran más información sobre la empresa o su vida privada y que se abstuvieran de seguir sus órdenes. Cuando se marcharon, su secretaria Laura expresó su más profundo pesar, Don, lo siento mucho. No puedo creer que Vicky hiciera algo así. Aún recuerdo cómo odia a los tramposos. Laura dijo con una sonrisa, me refiero a algunos de los comentarios que solía hacer cuando veíamos a alguien que conocíamos haciendo algo así. Dan. El abogado llamó a Don a las 4:10 de la tarde para informarle de que los papeles habían sido entregados. Don recibió finalmente la temida llamada sobre las 4:30 de la tarde. Por el identificador de llamadas, supo que era Vicky. En sus primeras palabras al descolgar el teléfono, Don se presentó como Hola Vicky. Oyó sollozos, y luego un débilmente tembloroso Don, por favor, ¿no podemos superar esto? Sabes que te quiero con todo mi corazón. Sé que fui tan estúpida ahora, pero me hiciste enojar tanto esa noche cuando usaste tus modales de superioridad para machacarme por decir que un tramposo inteligente podía salirse con la suya. Don, durante el primer año todo lo que hicimos fue planear y quedar solo para demostrar que podíamos hacerlo. Sé que me escuchaste cuando le dije a Steve que no lo amaba y que el sexo ni siquiera era muy bueno. Sabes que íbamos a dejarlo. Por favor, Don, no nos hagas esto. Todavía no puedo creer que lo descubrieras después de todos estos años. Me encantaría saber cómo demonios lo hiciste. Vicky y yo no nos hice esto. Fuiste tú. Ahora tengo que terminar con esto. Pensaba que estábamos totalmente de acuerdo en lo del engaño y las aventuras. Pensaba, diablos, sabía que ninguno de los dos aprobaba el engaño. Estábamos de acuerdo en que los infieles tenían lo que se merecían al final. Supongo que yo. No, solo me pregunto cómo pudiste hacer algo así, cómo pudiste justificar hacer esto sintiéndote como nos sentimos los dos.
En cierto modo, Don eligió sentir lástima por Vicky. Al final, decidió contarle su aventura. Vicky, nunca iba a contarte cómo te pillé, pero ahora creo que lo haré. En parte tenías razón cuando dijiste que nunca deberíais haber ido juntos a Danvers. Ese jueves, antes de que llegaras a casa, yo estaba en la oficina y entró Jasmine Sloan. Quería que construyéramos una terraza y luego arregláramos su patio trasero. Me dejó usar el despacho de Steve y vi tu foto con él y el trofeo que ganó su coche en la exposición estatal de Chevrolet Clásicos. Me dijo que eras una de sus antiguas novias. Estaba casi dispuesta a descartar mis temores y suponer que había salido con él antes de que fuéramos pareja y que, de algún modo, te habías encontrado con él en la exposición de coches. Cambié de opinión cuando Jasmine y yo hablamos un poco más y descubrí que los dos estabais en Danvers esa semana. Decidimos contratar a un investigador y hacer que os siguiera. Os seguimos a los dos durante el mes siguiente y, salvo un baile en vuestra noche de chicas, no tuvisteis ningún contacto. Íbamos a detener la investigación y atribuirlo todo a la coincidencia de que acabaras de ver a Steve y posar con él para la foto. Para entonces Jasmine y yo estábamos intercambiando todo tipo de información sobre vosotros dos y recordé que ella me había dicho que Steve iba a estar en San Antonio y tú me habías dicho que ibas a estar en Austin. Decidimos haceros seguir durante esa semana. Si no habíamos encontrado nada íbamos a dejarlo. Pero encontramos algo, ¿no? Don, te quiero mucho. No quiero perderte. No puedes perdonarme, solo por esta vez, suplicó Vicky, su voz apenas audible por encima del sonido de los sollozos de Don. Don suspiró y respondió, no, cariño, no puedo. Al menos no puedo ahora. Supongo que podrías si no estuvieras acostándote con ese imbécil, pero... Es que no puedo con eso, y con el tiempo que llevas teniendo una aventura. Pero, querida, ¿no lo ves? Realmente no era una aventura. Era más como un juego. Solo necesitaba probar que era posible. ¿Y el sexo? Bueno, el sexo era porque estábamos lejos de casa y nos deseábamos tanto. No hacíamos el amor y, que yo recuerde, nunca nos profesamos nuestro amor. Siempre jugábamos a un juego y durante los últimos 4 años solo nos liberábamos sexualmente. Vicky, eso no importa. Lo único que importa es que lo hiciste. Planeaste hacerme un cornudo y lo hiciste. Tenías que encontrarte con Steve en algún sitio y planear juntarte con él. No me sorprendería que no fuera en una de tus noches de chicas. ¿No fue así? Vicky suspiró y dijo, sí, Don. En aquel momento solo estábamos hablando. Se había acercado a la mesa y me había invitado a bailar. Las chicas y yo estábamos hablando de una pareja que vimos en el bar con la que trabajábamos. Estaban el uno encima del otro y yo hice el comentario que siempre hacíamos sobre los tramposos listos y como no había ninguno. Mientras bailábamos puse a Steve al corriente de la conversación y de lo que tú y yo creíamos. Antes de llevarme de vuelta a la mesa me dijo, sabes, apuesto a que podríamos superar ese rap. Si pudiera encontrar a alguien que viajara tanto como yo, apostaría a que podríamos encontrarnos en una ciudad lejana y salir de aquí sin que nadie nos viera. Después de bailar un rato aquella noche, decidimos intentarlo. Ambos supimos que él era representante de un fabricante y que yo me encargaba de las revisiones de conformidad. Decidimos reunirnos después de comparar notas y darnos cuenta de que ambos estaremos en la misma región general dentro de 3 semanas. Nuestra relación ideal, no sexual, por el momento, quedó expuesta durante esa reunión. Decidimos que nadie debería llamar al otro al móvil o a casa. Para programar futuros encuentros, utilizamos principalmente móviles desechables y llamamos durante el trabajo o el almuerzo. Recibí una nueva tarjeta de crédito y obtuvimos una identificación falsa. Hice que enviaran la factura a un apartado de correo cercano a casa de mis padres. Me aseguro de visitarlos a menudo para poder marcar regularmente el apartado. Todo lo demás estaba solucionado, excepto la foto. Estaba claro que le iba la marcha, pero yo no tenía ni idea. Vicky bromeó, supongo que es como siempre hemos dicho, un pequeño desliz hará que pillen a un tramposo. Luego dijo lo obvio. Cariño, lo siento mucho. Supongo que el encanto era demasiado grande para resistirme. Don oyó a Vicky decir te quiero antes de colgar el teléfono. Sorprendentemente, sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas mientras se reclinaba en la silla para pensar.
No tenía ni idea de cuándo Laura le había dado las buenas noches. Lo siguiente que recuerda es que se sobresaltó al darse cuenta de que estaba oscureciendo. En varios momentos anteriores a la orden oficial de divorcio, Don fue abordado por ambos padres para que reconsiderara su decisión de divorciarse de Vicky. El intento más sincero fue el de los padres de Vicky, que le llamaron un sábado y le preguntaron si podían ir a visitar a los niños, a lo que él accedió de buen grado. Don, todos sabemos que mi hija se hizo quedar mal, le dijo la madre de Vicky a Don mientras los tres adultos se sentaban en tumbonas a la sombra y veían a los niños jugar en la piscina. Aquella primera noche, cuando llegó a nuestra casa, estaba totalmente desesperada. Nos costó mucho que nos dijera qué le pasaba. Llorando porque la había estropeado, tuvo convulsiones. Al final, pudo relajarse lo suficiente para que le contáramos la historia. Todas las pruebas que teníais sobre ella nos las facilitó ella. Yo también habría echado a su padre si le hubiera descubierto con el mismo comportamiento, Don, así que ¿por qué no haces lo que te digo en vez de hacer lo que yo haría? Ella te adora, puedo decirlo. Cada vez que te mira, te menciona o ve una imagen tuya, me doy cuenta. Su dificultad es que es mucho más lista que los demás. Sintió la necesidad de demostrar su capacidad para salirse con la suya porque se había acostumbrado a ser la mujer más inteligente del lugar. Don, ¿has pensado alguna vez en la posibilidad de que tú la hayas empujado a hacer algo así? Continuó hablándome de la pelea que tuviste con tus amigos justo antes de que ella decidiera tener una aventura y pasar desapercibida. Sí, Mona, he pensado que yo podría haber contribuido a su aventura, comentó Don mientras se giraba para mirar a su suegra. Antes he dicho que habría podido superarlo si ella lo hubiera conocido sin mantener relaciones sexuales, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Ya conoces nuestras declaraciones prematrimoniales sobre nuestros sentimientos hacia la infidelidad. Los codicilios del acuerdo prenupcial que abordaban la infidelidad eran algo en lo que ella insistía mucho, como sabes. Entonces ella procedió de manera similar. Simplemente no puedo soltarme de esto. Mi corazón se está rompiendo por esto, sin embargo. Simplemente soy incapaz de lograrlo. Finalizando el divorcio, Don se sintió aliviado de que tuvieran un acuerdo prenupcial. Tenían algunas inversiones que dividir y eran propietarios de la casa conjuntamente. Como su negocio estaba a nombre de la familia y las únicas acciones que tenía eran regalos que le habían hecho, Vicky no recibió ninguna parte. Don permitió a Vicky retirar el valor de su parte de la casa de la cuenta de inversiones, lo que le permitió a él poseerla libre y claramente. Don siempre fue amable con Vicky cada vez que se cruzaban y nunca le dio importancia a visitar a los niños. Aunque sabía que nunca podría volver a confiar en ella, seguía queriendo abrazarla cada vez que se cruzaban. Durante una de sus cenas en el restaurante, Yasmín entró en el edificio y se quedó de pie en la puerta, mirando a su alrededor. La anfitriona se le acercó y le preguntó dónde quería sentarse, y Yasmín levantó un dedo. Yasmín, me alegro de verte, dijo Don, debí decirle a Patty que estaba sola. Salté de mi silla cuando lo vi. Luego fue a coger a la anfitriona y a Yasmín antes de que llegaran a su mesa. Si lo desea, puedo traer a mis hijos conmigo. Quizá podríamos sentarnos juntos en la misma mesa. Tras lanzarle una breve mirada a Don, Yasmín sonrió y se acercó para darle un rápido abrazo y un beso en la mejilla. Gracias, murmuró, creo que me gustaría. De repente, Don sintió que su corazón se elevaba y que la habitación se sentía más ligera. Mi vida ha estado completamente consumida por la soledad desde entonces. Justo cuando Yasmín tomó asiento, Don se la presentó a sus hijos. Su padre se paró junto a la mesa y dijo, Don, me has estado ocultando esto, antes de que ella hubiera abierto siquiera el menú. ¿Quién demonios es esta mujer tan despampanante? Don se volvió hacia su padre y le presentó a Jasmine Sloan, que sonrió y se rió entre dientes. Estaba casada con él. Danira Horton era su madre. De niño, los recuerdo viniendo aquí. El señor Patterson sonrió y respondió, por supuesto. De repente, puedo verte. ¿Cómo no te he reconocido? Te pareces tanto a tu madre. ¿Tus padres están bien? Durante años no los vi. Supongo que los dos están bien, le dijo Yasmín al señor Patterson mientras le enarcaba una ceja. De vez en cuando, mantengo una conversación telefónica con mi padre. Desarraigó su vida tras el divorcio y actualmente vive en Kansas City. Mi madre y yo nos reunimos un par de veces al mes.
Ella reside en el norte. Espero que os divirtáis esta noche. Ahora que recuerdan dónde estamos, espero que vuelvan más a menudo. Siguiendo las instrucciones de Jasmine, Don preguntó, ¿cómo has estado? Pido disculpas por la falta de comunicación, por desgracia, el verano es mi estación más ocupada. Por otro lado, podría haberlo utilizado como excusa. Podría haber encontrado algo de tiempo. Me disculpo. Vamos. Sé que estás ocupada y tampoco te he llamado. Así que deja de hacer el tonto, comenta Jasmine. Para celebrarlo, estoy aquí esta noche. Hoy ha sido el último día de mi divorcio porque Steve se ha rendido. Dividimos las ganancias en partes iguales después de vender la casa. Alargó la batalla del divorcio y la pensión alimenticia por eso, pero acabé ganando porque era él quien no quería que trabajara. Ahora alquilo un piso pequeño y destartalado, pero tengo intención de mejorar en cuanto consiga un empleo. Después de la comida, la agitación de los niños no disminuyó, y Don y Jasmine continuaron su conversación, pidiendo una segunda botella de vino. Finalmente, Don le dijo a Jasmine, supongo que debería irme antes de que estos dos imbéciles me echen de este establecimiento. Volver a tener esta conversación contigo ha sido fantástico. ¿Sería posible que volviéramos a hacerlo? Me interesaría, respondió Jasmine con una sonrisa y un movimiento de cabeza. Con una sonrisa, la camarera le informó de que las 2 facturas ya habían sido pagadas cuando hizo señas al camarero y le pidió la cuenta. Ese viejo cabrón, comenta Don mientras se ríe. Como es su costumbre, es consciente de que soy yo quien paga sistemáticamente. Vamos, chicos. Creo que está intentando tendernos una trampa. Se levantó, volvió a su cartera y dejó una propina adecuada a la camarera. Buenas noches, decid a vuestros abuelos que os mando a casa. ¿Quiere que la acompañe a su carroza, milady? Preguntó Don, levantándose de la silla y ofreciéndole el brazo a Jasmine. Con una sonrisa en la cara, Jasmine le cogió del brazo y pronunció, puede, buen señor. En su conversación con Jasmine mientras esperaban el regreso de los niños, Don expresó su deseo de prolongar la velada. Si hubiera podido llegar a casa antes de que llegaran, me habría sentado junto a la piscina y me habría relajado. Lo único que esperaba era pasar la noche a solas con los niños. Yo también, dijo Jasmine, sus ojos se encontraron con los de Don. Pero yo no tengo hijos y mi piso no tiene piscina. Jasmine, aún no es tarde. Después de que acueste a estos dos, ¿te gustaría venir a nuestro apartamento para seguir visitándonos? Jasmine asintió con un movimiento de cabeza y una sonrisa, susurrando, sí, me gustaría mucho. Cuando los niños se durmieron, Don preparó una nevera con hielo, vino, cerveza, refrescos y Pepsi. La colocó entre los asientos de la piscina e indicó a Jasmine que eligiera su favorita. Sabes, creo que tu madre tiene parte de la culpa de mi divorcio, dijo Don mientras suspiraba y se volvía hacia Jasmine, contemplando la piscina que brillaba en la habitación tenuemente iluminada. Mis disculpas, Jasmine. Y mi declaración fue inapropiada. Solo estaba meditando. Con bueno, quiero decir. Doy a entender que. Mientras Jasmine lo miraba horrorizada, Don sintió que una lágrima aparecía en su ojo. Se apartó de la silla y se sentó junto a Jasmine, que le secaba una lágrima del rabillo del ojo. Déjame explicarte que he hecho el ridículo. Tu madre trajo a un hombre desconocido cuando yo tenía 16 años, en aquel momento solo llevaba 3 semanas como empleada. Tras terminar de cenar, se dirigieron al bar para tomar unas copas y bailar. Antes pensaba que tu madre era la mujer más despampanante del mundo, pero luego te conocí a ti. En cualquier caso, no podía apartar la mirada de ella, y mi padre me pilló mirando y luego me oyó mencionar que tenía que compartir mi experiencia con mis compañeros de clase el lunes siguiente. Aquella noche, en su despacho, no olvidaré el sermón que me dio. Pero sigo pensando que aquella noche marcó mi opinión y mis suposiciones sobre la fidelidad conyugal. Incluso después de que Vicky empezara a trabajar para nosotros, recibió el mismo discurso. Nuestras conversaciones solían girar en torno al restaurante y a todo lo que allí observábamos. Yo había asumido que nuestros puntos de vista filosóficos eran congruentes con los de mi padre. Sin embargo, puede que yo estuviera demasiado arraigada a la fidelidad. Solo aquella noche que conocí a tu madre empecé a seguir el estricto curso que tomaría este asunto. Disculpa, pero la respuesta es no.
Nadie de mi lado de la familia o de nuestra empresa traicionó a tu madre. Hasta el divorcio de tus padres, no tengo ni idea de quién lo ordenó, pero esa fue la última vez que la vi a ella y a su acompañante masculino en el restaurante. Dependiendo de tu perspectiva, quizá surgió algo bueno de aquel caos, o quizá no, replicó Yasmín mientras miraba a Don. Ese hombre con el que se casó y vivió hasta su muerte en accidente de tráfico hace unos años es bien conocido por ti. Aunque no puedo demostrarlo, sospecho que también le fue infiel. Un infiel, es un dicho que se me ha quedado grabado. Justo cuando Yasmín se sobreponía a sus sollozos, Don volvió a su silla y se pusieron manos a la obra, hablando de temas como su título de contable y el tiempo que llevaba trabajando en el campo. Esto le hizo sonreír, porque recordaba a su madre quejándose de que quería más vacaciones pero no podía porque supervisaba las finanzas del bar y el restaurante y a los camareros. También había pensado en contratar ayuda para Laura. Tal vez. Don apenas había llegado del trabajo el miércoles siguiente cuando oyó que aporreaban la puerta. Solo había ido a buscar un vaso de agua. Nada más abrirla, recibió un golpe suave pero contundente en el pecho. Yasmín, que sollozaba, intentaba besarle mientras se aferraba a su cuello, y él la miró fijamente. Ella volvió a sollozar mientras hablaba. Gracias. Gracias. Tus padres me llamaron y me ofrecieron un trabajo. Fui a la entrevista y a la prueba y me contrataron. Empiezo mañana. Me pagan demasiado y... Mientras Don la estrechaba contra su pecho y le acariciaba el pelo, ella rompió a llorar de nuevo. Don y Yasmín estrecharon su relación en los meses siguientes. 4 o 5 veces por semana, él empezó a llevar a los niños a cenar al restaurante y parecía planear sus viajes de forma que la contable pudiera acompañarlos. Yasmín recibió una invitación a casa de los Patterson para la cena de Navidad. La fiesta de Nochevieja del bar fue un esfuerzo conjunto de Don y Yasmín. Sus padres y hermanos no paraban de quejarse de lo inútiles que eran. No paraban de encontrarlos acurrucados, besándose y abrazándose. El tono era desenfadado en todo momento. Se habían convertido en una pareja muy conocida. Cada vez que uno de ellos recibía una invitación, el otro también era incluido automáticamente. El día del amor ya ha pasado. El restaurante y el bar bullían de actividad, así que Don y Yasmín se pusieron de nuevo manos a la obra. Don entró en la parte del restaurante cuando la mayoría de los clientes se habían marchado y preguntó, Yasmín, ¿te importaría acercarte un momento al bar? La banda se está tomando un descanso y me vendría bien tu ayuda en el escenario un momento. A pesar de su incomodidad, Yasmín accedió, sonrió y dijo, claro. De todos modos, necesitaba un descanso de este lugar. Al llegar a la plataforma, Don hizo que Yasmín sujetara el pie del micrófono mientras él se arrodillaba. Cuando empezó a tirar de su base, aumentó bruscamente el volumen de su voz. Respondió, oye, necesito un poco de luz por aquí, ¿puedes traérmela? Una de las manchas cayó sobre Yasmín y su compañero mientras buscaban una luz. Su voz recorrió la habitación cuando Don gritó, Jazmín. Al mirarle, Yasmín se dio cuenta de que le estaba ofreciendo algo. Se preguntó si el cuadrado negro sería un componente del soporte negro del micrófono. Le costaba ver debido al intenso brillo de las luces. Don reanudó su conversación mientras ella extendía la mano para coger el objeto que él le había dado. Comentó, Jazmín, estoy aquí postrado a tus pies. Te lo suplico. ¿Quieres casarte conmigo? Has devuelto el sol a mi vida y ahora solo soy feliz cuando estoy contigo. Al tocar la caja, la mente de Yasmín comprendió inmediatamente lo que Don estaba diciendo. Apoyando los puños sobre el recipiente, preguntó, ¿qué? Dijiste. Yasmín descubrió un precioso anillo dentro de la cajita al abrirla. Se quedó boquiabierta. Se llevó la palma de la mano a la boca y soltó un grito ahogado. A continuación, extrajo delicadamente el anillo de su envoltorio. Lo examinó cuidadosamente antes de colocárselo lentamente en el dedo anular izquierdo. Parecía a punto de llorar. Arrodillándose, plantó un largo y apasionado beso en los labios de Don. Sí, gimió. Sí. Te amo con todo mi corazón y he soñado durante meses que tú también me amabas. Silbidos y abucheos estallaron por toda la casa. Todos los parientes de Don estaban reunidos cuando Yasmín se puso en pie para recuperar el aliento.
Mientras los invitados alababan a los recién casados y abrazaban a los novios, el hermano de Don la ayudó a ponerse en pie y la abrazó con fuerza. Yasmín designó el mes de junio como el mes de la boda. Trasladó sus pertenencias de su estrecho piso a la casa de Don a lo largo de varios meses. Don y Yasmín estaban ocupados abriendo los regalos en la recepción de la boda. En la base del montón había un único sobre desgastado. La tarjeta de San Valentín en forma de corazón estaba tan desgastada como el propio sobre. Alguien había borrado la firma original. Don parecía ser un posible candidato. En la tarjeta estaba escrito: recibí esta tarjeta del único hombre al que he amado en nuestro primer día de San Valentín. La he atesorado desde entonces. De algún modo, me parece apropiado entregártela ahora. Tal vez sea una transmisión simbólica de su corazón de mí a ti. Que el resto de vuestras vidas estén llenas de amor y consideración mutua. Que nunca rompáis el corazón del otro ni dejéis que el orgullo os separe. Felicidades. Os deseo una vida de amor y felicidad. Con todo mi amor, Victoria.